Buenas tardes, amigos, estudiantes, simpatizantes. Una vez más estamos aquí para seguir hablando de los temas de la filosofía Rosacruz. Hoy os vamos a hablar de la mediunidad. Quisiera comenzar con nuestro eslogan o una de nuestras formas de intentar vivir en esta vida, que es conseguir una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano. Para aquellos que se acercan a nosotros por primera vez, me presentaré. Mi nombre es José Lázaro Alcaraz, presidente del Centro Local de la Fraternidad Rosacruz Autorizado, y estamos a vuestra disposición. Deciros que nosotros damos unos cursos. Estos cursos son completamente gratuitos. Para más información, pues tenemos una página web. Asomaros a ella y allí encontraréis todo tipo de cosas. Tenemos libros, tenemos audios, tenemos conferencias, etcétera, etcétera. Así pues, para los que queráis más información, nuestra página web está la información y nos dirá cómo poneros en contacto con nosotros. Ahora, sin más, mirad. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Como os he dicho, nuestro título es la mediunidad. En el siglo pasado estuvo mucho de moda hacer sesiones espiritistas y se hablaba de la mediunidad. Todo esto es una práctica que nosotros consideramos que es perjudicial y que no es un método fácil y seguro de poder conseguir la vista espiritual. Pero lo que sí es cierto es que estos movimientos, al decir que los medios son aquellas personas que captan y se ponen en contacto con seres espirituales, con seres de más allá. Lo que sí es cierto que estos movimientos que fue a finales primero del siglo pasado se pusieron muy de moda y la gente pues asistir a estas sesiones espiritistas y hablar con sus familiares queridos, etc. Pero claro, tiene que haber una persona débil para poder servir de conexión entre un mundo y otro. Realmente esto es verdad, no hay ninguna mentira, ningún fraude. Posiblemente habrían fraudes, pero el 80% de las sesiones eran reales. Nosotros realmente decimos que la única manera de progresar espiritualmente es alejarnos de esto. Nosotros tenemos que ser dueños permanentemente de nuestros vehículos, de nuestras emociones, y como es natural, como espíritu y alma que estamos dentro de un cuerpo, es nuestro y no tenemos por qué cederle el cuerpo a nadie, porque eso nos retrasaría y, como veremos más adelante, traería muchos problemas para la evolución del ser humano. Para ello vamos a empezar a recordar algo que nuestros estudiantes ya saben. Nosotros tenemos un cuerpo físico, que es lo que se ve, tenemos un cuerpo energético, que es el vehículo etérico, individualizado. Tenemos otro cuerpo individualizado, el vehículo de deseo, y tenemos individualizado el vehículo mental. Somos un alma y somos un espíritu.
para que el ser humano, o lo que conocemos, para que funcione normalmente, para que no tenga desviaciones extrañas como ataques de locura, gente que no sabe lo que dice. Bueno, hoy la psiquiatría y la psicología están mucho tratando estos temas. Tratan de ayudar, pero lo que ocurre en estas personas es que en una persona, digamos, no normal, sino que está bien estructurada, es porque cada vehículo tiene un medio de percepción. Nosotros tenemos, para el cuerpo físico, tenemos un oído, una vista, un tacto, unas sensaciones físicas que nos hace poner en contacto con el mundo que nos rodea, y lo conocemos. También en el vehículo etérico tiene sus medios de percepción. Aquí en las imágenes que iréis viendo hemos seleccionado algunas de chakras, porque en realidad los chakras no tienen nada que ver con los centros que nosotros hablamos. El vehículo etérico tiene sus medios de percepción, como es natural. El vehículo de deseos también tiene sus centros de percepción, que son como vórtices, y el vehículo mental también tiene su vehículo de percepción. Para que una persona funcione normalmente, que no tiene ningún trastorno mental, esos centros de percepción, aunque están en diferentes niveles, están conectados directamente. O sea, que el pensamiento pasa al mundo del deseo, el mundo del deseo al energético, y el cuerpo físico capta que hay un deseo o hay un pensamiento y se pone en movimiento para realizarlo. Las personas que no tienen ningún problema mental, esas conexiones están perfectamente intercomunicadas, y entonces el espíritu siempre es dueño de su cuerpo. Pero cuando por causas X esos centros de percepción no están alineados, es cuando vienen problemas psicológicos y problemas mentales. También cuando estos cuerpos no están nivelados, es cuando aparece lo que se llaman las personas débiles. No que sean débiles, sino que sus vehículos la conexión con su vehículo físico está floja, y al estar floja puede ser ocupada por una entidad o hacerla servir para comunicar. ¿Cómo se hacen servir? A través de la escritura automática, a través de hablar, hasta llegan en los casos que se practicaban, que llegaban a apoderarse por completo del cuerpo físico, expulsaban al propietario del cuerpo, y esta entidad se apoderaba del cuerpo y hablaba a través de ella, porque estaba dentro de ella. Se cuenta casos de que los cuerpos habían disminuido hasta un 40 y un 50%, y cuando pasaban esas sesiones, la persona que era el medium quedaban completamente exhaustos y tenían que echar mano a la bebida para recuperar un poco. Realmente, como nuestra filosofía y nuestro conocimiento nos dice que nosotros en todo momento tenemos que ser dueños de nuestro cuerpo y de nuestro alma y de nuestro espíritu, que no debemos de asistir a ninguna sesión, porque claro, la persona no sabe si realmente es medium o no, que lo mejor no tener curiosidad y lo mejor ni acercarse, porque eso evitará el proceso. Cuando esta desconexión que se produce, también se produce cuando nos vamos a dormir de una manera natural. Cuando nosotros vamos a dormir, el ego y el alma sale del cuerpo denso y del cuerpo energético. El cuerpo denso y el cuerpo energético se queda en la cama, y el ego se va al mundo del deseo con su vehículo de deseos y su vehículo mental. ¿Y qué hace en el vehículo del deseo? Pues sumergirse en las corrientes vitalizantes del mundo del deseo para
coger energías, para restituir el desgaste de la tensión diaria. Por eso se recomienda a veces el ayuno, descansar, para que el vehículo del deseo se pueda alimentar de los planos del deseo, para que baje a través del mundo etérico y entonces revitalice los átomos, vuelva a cargarse otra vez. Así, para que os dais una idea, es vehículo físico, que es el que vemos, el vehículo etérico, que es energético, que tiene su punto central en el bazo. Por el bazo, el vehículo energético se alimenta de la energía solar que entra y se alimenta, y aproximadamente sobresale pues un par o tres de centímetros de nuestro cuerpo físico. O sea, que si nosotros miramos nuestra mano, nuestro vehículo etérico es una copia exacta, un molde, pero que sobresale un par o tres de centímetros en todas partes. Es una reproducción exacta. Se han hecho cámaras Kirlian muy sofisticadas que pueden recoger el aura, pero realmente lo que fotografían no es el aura de la persona. Lo que fotografían es el campo energético. Una persona completamente sana, según se ve un campo energético fuerte, sano y muy energético hacia fuerte. Los que están enfermos, esos campos de energía se ven sobrecaídos, colores oscuros, o sea que es una manera. Ellos se dicen que ven el aura, pero realmente el aura no es lo que se ve, es el campo energético. Donde más energía tenemos es en la punta de los dedos, por eso hay personas que tienen el don de aliviar y sanar el cuerpo, porque es una persona altamente energética, de tocar a una persona con desearle que se mejore, se mejorará porque restituye muchos problemas. Así que todas las noches sin excepción, cuando el cuerpo físico se va a dormir, el ego sale del cuerpo, la mayoría de las veces flota por encima de la cama y con su vehículo de deseo y el vehículo mental, pues se va a recuperar energía. O sea, eso es lo que pasa, pero claro, cuando una persona, por las circunstancias que sea, esas conexiones que se enfrentan unas a otras, que están perfectamente alineadas, se puede considerar una persona normal. Esto es una persona que realmente pues, no tiene contacto con nada ni siente nada. Pero hay personas que están evolucionando, por decirlo de una manera, por la parte negativa, y esos puntos están debilitados, están flojos. Y si se sienta en una sesión espiritista con el entorno, nada más que lo deseéis, se relaje, los espíritus que están en el otro lado ya saben quién es el débil y son los que los utilizan. O sea que esto es una cosa que es cierto, no es ninguna tontería. Un medio, nosotros los consideramos clarividentes involuntarios. ¿Qué significa clarividente? Clarividente significa ver. O sea que ver los fenómenos y captar los fenómenos que hay en otra dimensión, que no es el vehículo etérico o el vehículo de deseos. En el mental no se ve nada, porque en el vehículo mental no hay entidades, hay otro tipo de energía, que no viene al caso, ya hablaremos otro día de ello. Entonces nos consideramos que ese clarividente involuntario es que sus conexiones están debilitadas. Y hay una cosa muy significativa, que por ahí hemos puesto unos ovoides con unos círculos. Si fijaros bien, hay unos centros, quiere decir que esos centros están alineados con los mismos centros en el vehículo etérico y en el vehículo mental y en el vehículo de deseo. Entonces, ¿qué ocurre? El clarividente involuntario, ese movimiento que existe de espiral, en el involuntario giran a favor
en sentido de las agujas del reloj. Para que os hagáis una idea, poneros la mano aquí delante, imaginaros que os estáis atornillando un tornillo y veréis lo que es ese movimiento a través de esos puntos de giro. El clarividente voluntario es el que sus movimientos de esos vórtices giran al contrario de las agujas del reloj. Vuelvo a decir lo mismo, para que os hagáis una idea. Ponéis la mano como si estuvierais sacando un tornillo y veréis cómo funciona de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. En la medida que la persona es un clarividente voluntario, eso cada vez gira con más velocidad. Y hay una tercera imagen que dice la persona normal y corriente. Los centros de rotación van igual como el clarividente voluntario, pero se mueven más lentamente. Así pues, nos encontramos que en estas sesiones espiritistas nos encontramos algunos tipos de entidades espirituales. La mayoría de las veces son espíritus burlones que están en el mundo etérico y en el mundo del deseo, que asisten a estos lugares pues mayormente para reírse de los presentes, porque ellos, al estar en los mundos invisibles, ellos tienen acceso a la memoria de imágenes que tiene todo ser humano. Y entonces allí pues pueden saber si se preocupa mucho por un familiar querido, cosas que ha hablado, o sea, está leyendo la memoria, el registro de cada persona lo ve, y entonces le dice cosas que no lo más que sabe el interesado, pero es porque tiene esa ventaja. Así nos encontramos que los peores, hay unos que se llaman los espíritus de control, que son no ni más ni menos que personas que han muerto físicamente, sus almas están muy apegadas a la tierra y no quieren seguir, por decirlo de una manera, seguir experimentando los placeres de la tierra. Estas personas que se quedan, los espíritus de control, son las que en sus vidas han sido adictos a las drogas, han sido adictos al alcohol, se han dedicado al libertinaje, a la lujuria. Pues entonces, ¿qué hará? Como él no tiene el cuerpo físico, ¿qué es? El cuerpo físico es el que disfruta, el que siente todos estos placeres, pues ¿qué hace? Se apodera hasta cierto punto del cuerpo físico, saca el vehículo de deseos y el vehículo mental del medium y al ego lo saca y él de manera momentánea se mete en su cuerpo y entonces se apodera de él y hasta cierto punto él disfruta sintiendo todavía los sentimientos. Se ha dado muchas veces el caso que han habido espíritus de estos que han provocado el suicidio, han provocado cosas, han hecho cosas y acciones que la gente los encuentra extraños. A veces estos medios se han dado cuenta y quieren echarlos, pero no le hacen caso, porque ya saben cómo hacer. Él, al estar en un mundo interno, tiene ventajas sobre nosotros. Nosotros no conocemos nada y el otro, por decirlo de una manera, conoce todos los trucos, habido y sí por haber. Esta es la parte más peligrosa. Luego están una clase que se llaman los espíritus errantes. Esto es una réplica exacta. Nosotros tampoco somos partidarios de ir a un hipnotizador para que te arregle los temas. A lo primero, cuando Freud salió y algunos de los primeros eran partidarios de la hipnosis, pero luego, y curaban vicios, a problemas psicosomáticos, pero con el tiempo se demostró que cuando el hipnotizador moría, automáticamente la persona volvía otra vez a sus problemas viejos.
porque es que en realidad cuando alguien es hipnotizado por otro, siempre deja la voluntad del hipnotizador, siempre se queda dentro de esa parte invisible para tener siempre poder por la persona, porque ya le ha abierto la puerta y lo sabe. A veces estos espíritus errantes se manifiestan como grandes seres. No son, hoy día hay muchos movimientos con grandes dirigentes a la cabeza que dicen que ella es el renacimiento de Santa Clara, que es el renacimiento de San Francisco. La mayoría de ellos, algunos dirigentes sobre estos temas, por decirlo de una manera, siempre, qué casualidad, siempre son renacimientos de santos de la Iglesia, personajes, nunca es el renacimiento de una persona vulgar y corriente. Eso lo hacen para llamar la atención, claro, el que escucha, pues claro, pues si tiene mucha verborrea, pues estupendo, se lo cree. Entonces se hace pasar por un espíritu elevado que le dice palabras que no son ni más ni menos que la Biblia, que tú vas a los evangelios y Dios te dicen palabras, las palabras que decía Cristo, y claro, la gente, pues, hasta cierto punto, estas personas tienen magnetismo, tienen poder, por decirlo de una manera, para hacer hipnosis colectivas para poderse ocupar de esto. Desde luego, una cosa es cierta, ningún ser humano, cuando llega la hora de la muerte, no se vuelve ni más tonto ni más listo, porque el lugar de evolución es aquí, el trabajo de campo es aquí que tenemos todas las facultades al completo, sobre todo la voluntad. Cuando el cuerpo físico muere, la voluntad queda muy disminuida y lo único que nos ocurre en la vida es como una corriente en la cual se nos arrastra y vamos repitiendo las cosas, pero en el más allá nadie se hace ni más listo ni más tonto. El pecador en el otro lado no se convierte en un santo, el santo se ha de hacer aquí, ¿sabe? El ignorante no se vuelve en un sabio y es para clarividente voluntario entrenado que puede ver estas sesiones, le provoca mucho sufrimiento ver la verdadera realidad, pero no puede decir lo que está pasando porque no se lo creerán. Fijaros, esto es muy peligroso porque estos espíritus guías a veces se imponen a sus víctimas. Y el verdadero carácter de estos impostores, exceptuando que tienen frases agradables, melosas, hablan de Cristo, parecen que están con Él, y expresiones de sabiduría, estos lo que hacen es engañar para poderse apoderar de manera permanente para toda la vida. No solamente eso, porque si la ocupación solamente existiera en este mundo físico y una vez que se muere, no, pero el espíritu de control, cuando el cuerpo físico muere, está esperando a los vehículos superiores de la persona. ¿Para qué? Para seguir aprovechando de ser. Es la propia lógica. Si hay espíritus de una alta naturaleza, no se van a prestar a estas cosas. En realidad, que ellos, el trabajo de estos espíritus altamente elevados, estos no pierden el tiempo quedándose por aquí abajo, se van para arriba a hacer trabajos mucho más importantes. Así es que esto solamente es producto de los espíritus de baja categoría y realmente causan unos estragos tremendos y quedan enganchados. Ya he dicho, fijaros bien, hay una manera para saber si una persona que es mediúnica ha hecho muchas clases de estas, se ha prestado
hay una manera para saber si el espíritu este de control ya se ha apoderado del cuerpo de su víctima, y hay una manera de comprobarlo, y es mirando la vista. Hay que mirar los ojos con una luz a la persona. Si la persona, el ego, sigue siendo el dueño, el que está adentro, conduciendo su propio vehículo, la pupila, al acercarle la luz, al acercarla y alejarla, la pupila se dilata, ¿vale? Porque el ego, el espíritu humano, el único que tiene poder por su vista es él, el propietario, por decirlo de una manera. Es como una marca, es como el ordenador o los teléfonos. Cuando tú abres, pones la clave, todavía necesitas una señal para abrir el teléfono, si no, no lo abres, que la conoces tú. Pues esto pasa igual. La única señal para saber si su dueño está allí, por decirlo de una manera, es hacer la prueba esta de la luz. Si la luz, al acercarla y al alejarla, la pupila se distrae, se contrae, sigue estando. Ahora, si hay un espíritu de control, la luz, no se le moverá el iris a ningún precio. Siempre tendrá el mismo tamaño. Siempre, siempre. Bueno, claro, solamente exceptuando cuando vas al oculista, te ponen unas gotas para mirarte a fondo el ojo y claro, aquello se tiene que dilatar, pero es un medicamento que sirve para eso. Pero normalmente la pupila no se mueve y eso es una señal de que realmente está libre de todo, a pesar de que haya asistido a sesiones espiritistas. Por lo tanto, desgraciadamente, la gran mayoría de los medios no están conscientes de los grandes a los cuales están sometidos. Y lo que es peor, aparte de que los cuerpos físicos, de tanto hacerlo, enferman cada vez mayor, el problema viene al otro lado. Porque el espíritu que se ha apoderado quiere seguir aprovechando. ¿Para qué? Para seguir quedándose por las regiones bajas. Algunos medios que han llegado a puntos de dominio por estas entidades han llegado a confesar que son impulsados irresistiblemente al crimen, al alcohol, a las drogas. Y estos se dan cuenta y hablan con ellos, les dice, déjame en paz, pero no, acaban produciendo mucho dolor físico y no quieren abandonar. Muchos exorcismos que hace la Iglesia a personas, porque es real, no son los demonios, son los espíritus de control que se han apoderado del alma, del cuerpo físico de estas personas. Pero muchos. Aparte que también son por demonios, pero no quisiéramos entrar en eso para no tener que... Es decir, que muchos de los crímenes que se han puesto de moda en programas de televisión, que la persona tenía una doble personalidad que le hablaba y le decía lo que tenía que hacer, envenénate, suicídate, esas voces son provocadas por personas que de pronto cambian de carácter y hacen cosas y dicen, pero ¿tú quién eres? Yo no te conozco, ¿qué pasa? Y es eso. Y que a veces no recuerdan lo que ha hecho otra. Sí. Puede ser. Se han habido juicios en España, gente criminal, y preguntan al culpable que dice, no, es que he sentido una voz dentro de mí que me ha dicho mata. Pero no solo eso, ya que nuestra audiencia nos está viendo desde muchos sitios, hay programas americanos, tanto en inglés como en español, que ahora están de moda, se pueden ver por los canales en las plataformas, que son de crímenes en serie, asesinos en serie, obsesionista, todo tipo. Aquí en España los vemos también a través de canales y se ha puesto de moda porque son unos crímenes y los ves
ves las pruebas judiciales, ves todo el desarrollo y ves lo que está diciendo el supuesto asesino y en realidad su cuerpo no lo ha hecho, lo ha hecho una entidad o alguien que se ha apoderado, que la ha empujado. Pero claro, oficialmente no se puede. La persona. Eso es una parte, todo eso se verá claro cuando la era de Acuario esté manifestado plenamente y la evolución propia del vehículo físico vaya evolucionando y la vista etérica y la vista espiritual sea patrimonio común de todo ser humano. Entonces veremos esto, lo veremos. Y muchas prácticas no se harán porque se ve que se verá la realidad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Así es que la lección para aprender de estos casos trágicos es que nos tenemos que mantener dominio completo de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el vehículo más preciado que podamos tener, porque está completo y nuestros poderes están al máximo en él. Y bajo ningún concepto permitir que se nos hipnotice o que se nos controle desde fuera, porque cuando estas sesiones espiritistas ocurren y llegan a puntos extremos es lo que se conoce como la obsesión, que entonces ya aquello ya no tiene. Entonces, los estudiantes de la filosofía Rosacruz, cuando entran un poco en temática y estudian, lo primero que se les recomienda es que por favor, que abandonen todo eso y que no asistan a ninguna sesión de esta, ni por curiosidad. Astrológicamente hay un punto que una persona significa que puede ser un medium, que es con el mal aspecto de Neptuno-Marte. Esto no quiere decir que todos los que tengan el aspecto de Neptuno-Marte sean favorables. ¿Qué quiere decir? Que hay la tendencia a que ser ocurra la mediunidad. La mediunidad, la persona. No tiene por qué si la persona lo puede contrarrestar. Claro, si no va, no. Si no va, pero hay peligro. Hay peligro. Toda persona que tenga mal aspecto de Neptuno-Venus, Neptuno-Marte, que se abstenga. Que no vaya. Ni lo pruebe. A pesar de que tenga un buen aspecto que le proteja, pero que no. Mejor no tentar a la suerte. ¿Sabes? Porque se puede encontrar con un grave problema muy difícil de resolver. ¿Vale? Entonces, pues eso, crímenes, esas cosas inexplicables, ocurren. Y es porque realmente estas cosas existen y es muy serio. En Occidente estamos protegidos porque la gente cada vez es más materialista, no cree en nada de esto. Y la no creencia y la ignorancia es la mayor protección que tiene el ser humano. Pero hay lugares en el planeta, por decirlo de una manera, que están entremezclados con estas prácticas, con estas cosas. No quisiera nombrar a ningún país, pero en zonas que los que se interesan por estos temas están al corriente, ya saben de sobra de los países de los que estoy hablando, que se hacen muchas prácticas de esto. Así es que hay que protegerse, tenemos que rezar, pedir a Dios que nos ayude y a esperar que nuestra evolución total se produzca. Y siempre, siempre, siempre ser nosotros dueños de nosotros mismos y no ir a nadie que te... En fin, es muy peligroso todo eso. Porque la filosofía Rosacruz lo único que hace es enseñarte las fuerzas y las energías que hay en el otro lugar que no podemos ver. Y claro, ya os digo, a principios del siglo pasado, el otro a final, estaba de moda, era tremendo lo que había sobre este tema, ¿sabes? Sí, había mucho fraude. Y daros cuenta una cosa, que estas sesiones espiritistas jamás se hacen a plena luz del día. Siempre se oscurecen los lugares, siempre hay penumbra. ¿Por qué será?
¿Por qué será? Porque las fuerzas de la oscuridad están más activas. Y se pueden mover en el momento que hay la luz del sol, entra la luz del sol, no se pueden expresar. Hasta cierto punto, entre comillas, como las películas de los vampiros. Sí. Que los vampiros, en cuanto le dan el sol, arden. Tápame, no quiero la luz, y vuelven la oscuridad. Sí. Por lo tanto, las sesiones espiritistas siempre se hacen en la oscuridad. Aunque sea de día, los tapan con cortinas, se hace todo, se manifiestan en la oscuridad. Estuvo de moda esta corriente, y creo que la llamada parapsicología, sí. Fue cuando empezaron a darle el nombre que antiguamente no se sabía lo que era magia, brujería, y ya empezó la ciencia a considerar, como no podía explicar esto, y le tenía que dar, porque las ciencias siempre tienen que darle un nombre a las cosas, sí. Y había la psicología, y había la parapsicología, que es todo lo que hay más allá, que no sabemos, la mente. Sí. Esto fue finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y buena parte del siglo XX. Sí. Hubo de hecho, se sabe que las agencias de inteligencia de CIA, FBI, los rusos, utilizaron procedimientos parapsicológicos y un poco de mediunidad para hacer torturas, para sacar información a prisioneros durante las guerras. Incluso se sospecha que los nazis, el mismo ejército nazi, hicieron prácticas para obtener información del otro lado. Yo ya me acuerdo, ya estaba de moda. Por lo tanto, una de las cosas de la filosofía Rosacruz es que, como enseñamos las fuerzas que no se pueden ver en el otro lado, que realmente hay que llevarnos cuidado porque tenemos muchos enemigos en el otro lado que no pueden ver. Tú, un enemigo por la calle, si lo ves que se aproxima aquí físicamente con una navaja o con un cuchillo, tienes tiempo de echar a correr, pero es que allí no los ves, ellos tienen ventaja, ellos te ven, pero tú no ves nada. ¡Ay, qué bonito! Me ha dicho que ella es el alma de un santo. Me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, pero claro, es engaño, eso es fraude. Yo aquí ya tengo algunas preguntas. Mira, las clásicas, estas sesiones de Ouija, porque la Ouija fue un método de los tantos que hay, que se utilizó durante un tiempo y aún sigue, por desgracia, de moda. La Ouija se puede considerar una sesión de mediunidad. ¿No es ninguna broma? No es ninguna broma, es verdad, porque siempre en estas reuniones siempre hay uno débil, siempre hay uno que esas conexiones están debilitadas. Se manifiesta porque uno de los asistentes es débil y ya está. Porque normalmente se practicaban, bueno, ahora igual no tanto, en sesiones donde era una distracción, un divertimento. La gente se lo tomaba muy en broma, vamos a ver qué pasa, influidos y sugestionados. A veces en sesiones donde se había tomado alcohol o sin tomar alcohol, pero ya sugestionados. Y creyendo que es un pasatiempo. Una manera de pasar el rato. Pero es cierto que siempre había alguien susceptible que se... De poder enganchado, siempre hay un medio. Claro, nosotros lo que tratamos de enseñar es esto, que se aleje uno, que lo mejor es... Y luego otra, por ejemplo, no es lo mismo, pero por ejemplo todos los que hacen estas canalizaciones, que ahora está de moda canalizar, esto es también medio... No, canalizar no. Canalizar, que es canalizar un espíritu de... Esto está de moda, hay parecido a las regresiones. Que hay gente que puede canalizar y obtener información a través de... Nada. Hay entidades espirituales en el mundo invisible muy pegado a la tierra. Hay muchos que son bromistas, pero hay otros que tienen mucha mala leche. Igual que aquí en nuestro mundo, ¿verdad? Exacto, ahí tienen mucha mala leche. Y lo que van es saber lo que te pueden sacar, a chuparte las energías para ellos seguir disfrutando de sus vicios, por decirlo de una manera, ¿sabes? Porque estos espíritus, en los sitios donde se bebe mucho, se van a estos sitios a alimentarse de los vapores del alcohol, a alimentarse de las energías de las lujurias, de todo eso, se alimentan de eso, de las energías bajas, porque el ser humano emite unas energías tan grandes que alimentan a muchas entidades del bajo astral, ¿sabes?
Es muy curioso. Por eso recomendamos, una de las cosas que tenemos es que ponemos sobre alerta. Si uno quiere evolucionar, que tranquilamente hay unos ejercicios que no perjudican a nadie, ni causarán nada de nada, y que se dejen de asistir a estos lugares, aunque sea, Juan, por curiosidad. O por decir, ay, no me lo creo. No, es mejor tomárselo en serio, ¿eh? Porque, bueno, ya está, queda. Bueno, iba a decir, Juan, ¿tienes algo más que decir? ¿No? Bueno, pues entonces, hermanos y hermanas, nada más que me queda deciros que, por favor, se lo paséis a vuestros amigos, familiares o personas interesadas en estos temas, que suscribiros, que nos ayudaréis a apretar aquello del dedo para adelante, ¿cómo se llama? El dedito, ¿cómo se llama eso? El like. Una de esos like, nos ayudaréis a difundir, porque cuanto más suscriptores seamos, a más lo podemos extender. Y nada más que nos queda deciros que la próxima es otro tema muy interesante, que es la ciencia de la muerte. Es un tema también muy interesante, de qué tratamiento tenemos que darle a nuestros seres queridos cuando abandonan este mundo. Necesitan unos cuidados y hay que mirar de respetarlo, porque les ayudaremos. Así es que la próxima os hablaremos de la ciencia de la muerte y un consejo a los que lloran por la pérdida de los seres queridos. Así es que nada más que me queda deciros que, mis queridos hermanos y hermanas, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz, y hasta la próxima, que será dentro de 2 o 3 semanas. Gracias por vuestra presencia y por estar ahí, que nos estáis animando. Por favor, recomendarlo, os lo agradeceremos. Buenas tardes.